Hola, vamos a hablar acerca del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio como parte de la materia de anatomía y fisiología. Pues vamos a ver lo que es la función y ubicación del corazón y el sistema cardiovascular, cuya principal función es el transporte de sangre y oxígeno. Y aquí viene una referencia que es como si fuera una autopista, ¿verdad? La sangre se transporta a todas las áreas del cuerpo y lleva también oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y muchas otras sustancias como parte de los procesos que realiza el cuerpo. Y se requiere de fuerza pues para mover la sangre por todo el cuerpo, y esa fuerza proviene pues del músculo cardíaco a través de los latidos cardíacos y la tensión arterial. El sistema cardiovascular entonces se puede comparar con una bomba muscular equipada con válvulas unidireccionales y un sistema de tuberías grandes y pequeñas por el que circula la sangre. El corazón es la bomba y los vasos sanguíneos son la red. Pues vamos a ver un poquito acerca de su anatomía. El corazón está ubicado en el centro del tórax. Ahorita vamos a ver la ubicación. El tamaño del corazón es aproximadamente del puño de la mano y pesa menos de 454 gramos. Se ubica en la cavidad media del tórax, encajado en el mediastino inferior y flanqueado por los pulmones. Aquí lo podemos ver en la imagen. Y pues tiene cierta estructura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se distingue como un pico, ¿verdad? Entonces, cada parte tiene una función y tiene también pues su nombre y su relación, ¿verdad? Como podemos ver más adelante. El corazón está revestido o tiene algo así como si fuera una pared, pues ya que es un músculo muy importante del cuerpo, así que está rodeado por el pericardio. En la parte superior se le denomina pericardio fibroso, que ayuda a proteger las estructuras y lo ancla a la estructura circundante, como el diafragma y el esternón. En el fondo del pericardio fibroso se encuentra el resbaladizo pericardio seroso, que es una bicapa, y su capa parietal rodea el interior del pericardio fibroso. En la superficie superior del corazón, esta capa parietal se une con las arterias grandes que salen del corazón. Ahí realiza un giro en forma de U y continúa por la parte inferior sobre la superficie cardíaca, como la capa visceral o epicardio, que forma parte de la pared cardíaca. Tenemos aquí las imágenes del revestimiento cardíaco, el pericardio que rodea el corazón, el miocardio, el pericardio fibroso en la parte superior, pues aquí podemos ver el detalle. Y tenemos en esta imagen una sección frontal que muestra las cámaras y válvulas interiores del corazón, que ahorita las vamos a ver. El corazón posee cámaras y grandes vasos asociados. Vamos a ver aquí la imagen. Podemos ver aquí en rojo lo que es la sangre rica en oxígeno que va a los tejidos, y en azul la sangre que viene de regreso, que ya viene pobre en nutrientes y oxígeno y rica en dióxido de carbono. Las cuatro cámaras son cavidades con orificios, las cuales son dos aurículas en superior, principalmente receptoras. La sangre fluye por estas con baja presión desde las venas del organismo y continúa para llenar los ventrículos. Y también poseemos dos ventrículos inferiores de espesas paredes o bombas reales del corazón. Cuando se contrae la sangre sale expulsada y empieza a circular. Están rodeadas por el endocardio, lo que ayuda a que la sangre fluya de manera uniforme por el corazón. Y contamos con dos sistemas de circulación. Una es la circulación pulmonar, ya que el corazón funciona como una bomba doble. El lado izquierdo trabaja con la bomba del circuito pulmonar, recibe sangre pobre en oxígeno y las venas del organismo a través de las grandes venas cava superior e inferior, y la bomba fuera a través del tronco pulmonar. El tronco pulmonar se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda, transporta la sangre a los pulmones y vuelve al lado izquierdo del corazón a través de las cuatro venas pulmonares. La circulación sistémica
hace que la sangre de vuelta al lado izquierdo del corazón se bombea afuera en la aorta, desde donde las arterias sistémicas se ramifican para nutrir esencialmente todos los tejidos corporales. La sangre pobre en oxígeno circula desde los tejidos de vuelta a la aurícula derecha a través de las venas sistémicas que finalmente vacían su carga en la vena cava superior o inferior. Y vemos aquí la imagen, lo que es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. También podemos ver que tienen una composición diferente. Aquí en el ventrículo izquierdo bombea más sangre y recorre distancias más largas, entonces las paredes son más gruesas que las del ventrículo derecho y esta bomba pues es una bomba más potente. Vemos también lo que son las válvulas. El corazón posee 4 válvulas que permiten que la sangre fluya en una sola dirección a través de las cámaras cardíacas, desde las aurículas a través de los ventrículos y fuera de las grandes arterias que salen del corazón. Aquí podemos ver la imagen. Aquí vemos con estas flechas cómo la sangre regresa a las aurículas y presionan las válvulas que al sentir la fuerza se abren. Y a medida que se llenan los ventrículos, dice aquí los colgajos de las válvulas cuelgan sin fuerza en los ventrículos, las aurículas se contraen, de modo que fuerzan sangre adicional en los ventrículos. Aquí vemos ya los ventrículos llenos, ¿verdad? Entonces, una de las válvulas es las válvulas auriculoventriculares o AV. Están ubicadas entre las cámaras auricular y ventricular de cada lado, evitan el reflujo en las aurículas cuando los ventrículos se contraen. Y funcionan cerrando las válvulas, evitando el reflujo en las aurículas cuando se contraen los ventrículos. Tenemos también las válvulas semilunares, que protegen las bases de las 2 grandes arterias que salen de las cámaras ventriculares. Se conocen como válvulas pulmonares y semilunares aórticas. Cada válvula semilunar posee 3 valvas que se ajustan firmemente cuando se cierran las válvulas. Cuando los ventrículos se contraen y fuerzan que la sangre salga del corazón, las válvulas se abren y aplanan contra las paredes de las arterias mediante la inmensa fuerza de la sangre precipitándose. Y no sé, se me figura como una gran presa, ¿verdad? Cuando cierran compuertas o abren compuertas para controlar los flujos. A continuación, cuando se relajan los ventrículos, la sangre empieza a fluir hacia atrás en dirección al corazón y las válvulas se llenan de sangre, de modo que se cierran las válvulas. Esto evita que la sangre arterial vuelva a entrar en el corazón. Cada conjunto de válvulas funciona en un momento distinto. Las válvulas A u B se abren durante la relajación cardíaca y se cierran cuando se contraen los ventrículos. Las válvulas semilunares se cierran durante la relajación y se abren cuando se contraen los ventrículos. Se abren y se cierran en respuesta a los cambios de presión del corazón. Las válvulas fuerzan el continuo movimiento de la sangre hacia adelante en su viaje por el corazón. Aunque las cámaras cardíacas están bañadas en sangre casi continuamente, la sangre del corazón no nutre el miocardio. El suministro sanguíneo que oxigena y nutre el corazón llega a través de las arterias coronarias derecha e izquierda. Las arterias coronarias se ramifican desde la base de la aorta y rodean al corazón en el surco coronario, en la unión de las aurículas y los ventrículos. El miocardio se drena mediante varias venas cardíacas que se vacían en un vaso dilatado de la parte posterior del corazón, denominado seno coronario. Esto último, por su parte, se vacía en la aurícula derecha. Las arterias coronarias y sus ramas principales, que son las arterias interventriculares anteriores y las arterias circunflejas de la izquierda, así como las arterias interventriculares posteriores y las arterias marginales de la derecha, se comprimen cuando se abren los ventrículos y se llenan cuando se relaja el corazón. Y finalmente aquí tenemos una vista anterior de las principales arterias de la circulación sistémica, donde vemos cómo recorren realmente todo el cuerpo y pues todo lo que es esa conducción de sangre y desechos pues ocurre en cantidades de
tiempo minúsculas, o sea que todo el proceso es un proceso automático y que sucede de manera muy rápida en todo el cuerpo. Y aquí vemos también la vista anterior de las principales venas de la circulación sistémica, todo lo que son las líneas rojas, ¿verdad? Y pues todo lo que son las arterias que van formando parte de este sistema cardiovascular. Vamos a ver ahora rápidamente el sistema respiratorio, pues el cual tiene una relación importante con el sistema cardiovascular. Y el sistema respiratorio está formado por trillones de células que requieren abundante y continuo aporte de oxígeno para llevar a cabo sus funciones vitales. Al tiempo que las células utilizan el oxígeno, expulsan dióxido de carbono como desecho del cuerpo, el cual debe desprenderse. Aquí vemos pues los componentes del sistema respiratorio y pues la nariz es el único componente que va de parte externa del cuerpo o que podemos ver a simple vista. Vamos ahorita a ver los componentes, su función, pero básicamente los sistemas cardiovasculares y respiratorios comparten la responsabilidad de aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Los órganos del aparato respiratorio supervisan el intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y el medio ambiente. La sangre es utilizada como fluido de transporte. Los órganos del sistema cardiovascular transportan los gases respiratorios entre pulmones y tejidos. Si alguno de estos sistemas falla, las células empiezan a morir por falta de oxígeno y acumulación de dióxido carbónico. Entonces, los órganos del aparato respiratorio son la nariz, faringe, perdón, me falló el sistema respiratorio. Perdón. La faringe, laringe, tráquea, bronquios y sus ramas y los pulmones. Los pulmones contienen alvéolos o terminaciones aéreas saculares. El intercambio de gaseoso ocurre únicamente en los alvéolos. Las otras estructuras del aparato no son más que vías de conducción que permiten que el aire alcance los pulmones. Estas vías tienen otra función muy importante ya que purifican, humidifican y calientan el aire que entra. El aire que alcanza los pulmones tiene bajo contenido en irritantes porque ya ha sido limpiado, por decirlo de alguna manera, a través de todo el recorrido que ha realizado. Por ejemplo, se han eliminado polvo y bacterias. Además, ya cuando llega a los pulmones, el aire ya es cálido y húmedo. Aquí tenemos lo que es la parte interior, la anatomía funcional. Como ya mencionamos aquí algunos de los componentes, pero aquí vemos un poco más de detalle. Por ejemplo, en la nariz, que decíamos que es la única parte visible del aparato respiratorio, pues por ahí entra el aire y en la nariz tenemos unas vellosidades, las cuales tienen una función que es de ir filtrando el aire y filtrando pues lo que venga de basura y demás, además que mientras también van regulando la temperatura del aire. También tenemos en la nariz receptores olfatorios, en la mucosa de la hendidura superior de la cavidad nasal, justo debajo del hueso etmoides. El resto de la mucosa que tapiza la cavidad nasal, mucosa respiratoria, descansa sobre una rica red de vénulas que calientan el aire a su paso. Aquí vamos viendo cómo va el recorrido, ¿verdad? El espeso moco producido por las glándulas mucosas filtra el aire y atrapa las bacterias entrantes y otras partículas externas, y las enzimas lisosómicas del moco la destruyen mediante un proceso químico. Las células ciliadas de la mucosa nasal crean una corriente que mueve la capa de moco contaminado en sentido retrógrado hacia la garganta o faringe, de donde pasa al estómago para ser digerida por los jugos gástricos. Las paredes laterales de la mucosa nasal son escarpadas debido a 3 proyecciones mucosas recubiertas o lóbulos denominados cornetes. Aquí los podemos ver en la parte donde topa lo que es, empieza la nariz y donde topa, ahí se ven los cornetes.
los cuales aumentan en gran medida la superficie de mucosa en contacto con el aire. Los cornetes también incrementan la turbulencia del aire en la cavidad nasal. Mientras el aire avanza haciendo remolinos a través de un tortuoso trayecto, las partículas inhaladas se depositan en la cubierta mucosa, previniéndose su paso a los pulmones. Porque aquí ya tenemos como quien dice una vía directa, ¿verdad? Tenemos también lo que es la faringe, que es un conducto muscular de unos 13 centímetros de longitud, comúnmente llamado garganta, y actúa como vía de paso de los alimentos al mismo tiempo que del aire. Se comunica con la cavidad nasal y con la apertura nasal posterior. El aire desciende y pasa a través de la orofaringe y la arofaringe para entrar en la faringe situada debajo. También ahí, por ejemplo, tenemos lo que es la trompa de Eustaquio, que drena el oído medio y se abre la nasofaringe. Tenemos también lo que es la amígdala faríngea, también llamada adenoides, que se localiza en la parte alta de la nasofaringe. Las amígdalas palatinas situadas en la orofaringe y la porción terminal del paladar blando como las amígdalas linguales. Después pasamos a lo que es la faringe, que digiere el aire y el alimento hacia sus conductos correspondientes y participa con el habla. Está localizada en la posición inferior a la faringe, formada por 8 rígidos cartílagos hialinos y una solapa en forma de cuchara compuesta por cartílagos elásticos, la epiglotis. El cartílago iliano más grande es el tiroides, que tiene forma de escudo, el cual protruye hacia adelante y es comúnmente conocido como nuez. A veces se hace referencia a la epiglotis. Me voy a regresar un poco aquí a la imagen para que lo ubiquemos. Aquí estamos en esta parte de la laringe. Y, por ejemplo, impulsa el alimento hacia el esófago y el tubo digestivo. También, por ejemplo, si entra en la laringe otro elemento que no sea alimento, se dispara el reflejo de la tos para expeler la sustancia y evitar que llegue a los pulmones. Cuando estamos en sentido inconsciente o dormidos, pues no debemos consumir líquidos ni de dar líquidos, porque entonces ese reflejo, pues de alguna manera puede no estar tan presente y eso puede ocasionar daños, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque hemos visto que a veces en películas intentan reanimar a las personas dándole líquido, pues lo que puede ocasionar ahogamientos. Pasamos luego a la tráquea, que es por donde entra el aire que viene descendiendo por la laringe y tiene un tamaño de aproximadamente 10 a 12 centímetros hasta el nivel de la quinta vértebra torácica, aproximadamente que es la mitad del pecho. La tráquea es rígida porque sus paredes están reforzadas con anillos en forma de C de cartílago hialino. Esos anillos cumplen con doble propósito. Aquí vemos el anillo. La parte abierta del anillo colinda con el esófago y le permite expandirse en sentido anterior durante la deglución de una gran porción de alimentos. La parte sólida soporta las paredes de la tráquea y la mantiene permeable o abierta, pese a los cambios de presión que acontecen durante la respiración. Aquí podemos ver la imagen, el esófago, y aquí está lo que es el anillo, en la parte posterior, y vemos esta parte naranja y amarilla, que es la mucosa ciliada, que aquí podemos ver en la imagen lo que son esos cilios, que son amarillos parecidos al césped. Esas son secretoras de moco y presentan microvellosidades. Aquí tenemos posteriormente los bronquios principales, que están pues ubicados en los pulmones. Tenemos 2 pulmones y los bronquios primarios, izquierdo y derecho, y se forman por la división de la tráquea. Cada bronquio principal discurre con trayectoria oblicua antes de hundirse en la depresión medial ilio del pulmón correspondiente. El bronquio principal derecho es más ancho, corto e inclinado que el izquierdo.
Fíjense, aquí podemos ver en la imagen que se ven diferentes los pulmones. Este es el lugar más común donde terminan alojándose los cuerpos extraños inhalados. Cuando el aire alcanza los bronquios principales es cálido, libre de la mayoría de las impurezas y está bien humidificado. Las subdivisiones más pequeñas de los bronquios principales dentro de los pulmones son vías directas hacia los alvéolos. Aquí podemos ver la imagen y pues aquí aumentada lo que es la parte de la cavidad pleural, la costilla, la pleura y el músculo intercostal. Bueno, aquí está la imagen de la cavidad torácica. También tenemos lo que son los pulmones, que son órganos de gran tamaño y ocupan toda la cavidad torácica, excepto su porción central, el mediastino, que engloba el corazón en la región inferior del pericardio. Los grandes vasos sanguíneos, aquí podemos ver las imágenes. Los grandes vasos sanguíneos, los bronquios, el esófago y otros órganos, y la estrecha porción superior de los pulmones, el ápex, está justo debajo de la clavícula. La parte ancha del pulmón que descansa sobre el diafragma es la base, diafragma. Cada pulmón está dividido en lóbulos. Por las cisuras, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, mientras que el derecho tiene 3. Aquí podemos ver una sección transversal del tórax, costillas, esófago, ilio, pulmón izquierdo, pulmón derecho. Acá está lo que es el corazón, la vena pulmonar, esternón. Pues es una imagen transversal. Tenemos también en la siguiente imagen pues una vista microscópica de tejido pulmonar humano, mostrando las últimas divisiones del árbol respiratorio. Aquí se puede apreciar. Aquí tenemos los alvéolos, que son como ramificaciones, como si fueran pequeños brócolis. Y aquí está la imagen en grande, ¿verdad? Cómo se aprecia. En la última imagen, bueno, en las últimas 2 imágenes, aquí tenemos el intercambio gaseoso que tiene lugar en el organismo de acuerdo a las leyes de difusión. Aquí podemos ver 2 colores, que es el color rojo y el color azul, ¿verdad? El color rojo es la sangre que abandona los capilares alveolares y que entra en los capilares alveolares. Y la sangre en color azul lleva, bueno, la roja lleva oxígeno y la azul, perdón, ya lleva desechos y abandona los capilares alveolares. Entonces, aquí podemos ver que la roja viene bajando, llega a las células tisulares y después sube, pero ya convertida en desechos, ¿verdad? Los desechos que van para su purificación. Aquí va entrando a los capilares alveolares. Entonces, respiramos y exhalamos. Aquí tenemos donde el aire va expirando e inspirando, ¿verdad? Y finalmente aquí tenemos pues la relación con la neurociencia, ¿verdad? Porque estos son los centros de control respiratorio, las vías aferentes y los nervios efectores. Recordemos que los nervios efectores son los que mandan impulsos hacia los músculos. Entonces aquí podemos ver en color rojo donde llegan las señales desde el centro de control respiratorio, ubicada en los centros vulvares, y que desciende hacia los músculos intercostales y los nervios intercostales. Y en el recorrido azul, en color azul, vemos el sensor de oxígeno en el seno del arco aórtico y cómo sube, ¿verdad? Que son los conductos aferentes. Y acá también tenemos en este lado lo que es el cerebro y lo que es los centros que causan la caída del pH del CO2
y el impulso nervioso de sensores de oxígeno indicando su descenso. Entonces, pues podemos ver que es un sistema muy complejo y muy completo. Pues ahora sí que un gran diseño del cuerpo humano y pues espero que haya sido de su agrado esta clase. Nos vemos.